Y entonces allá le mandan a uno el monstruo. No, entonces, pero se supone que cuando la familia lleva el monstruo este espantoso agarrado con un bozal para que no muerda a la profesora antes de empezar las clases, pues de alguna manera le cuentan cómo es el colegio, de alguna manera le explican, y a veces es el único contacto que ese papá va a tener con el colegio en toda la vida del niño. Entonces, que ese es un momento clave. El momento de la entrada al colegio de un niño es fundamental, es donde los colegios deberían hacer el más grande esfuerzo por explicarle a los papás qué es el colegio, por tener una actitud acogedora, amable, etcétera, porque de esa depende si vuelven o no vuelven, muchas veces. Ustedes no caen en cuenta de esa cosa, porque en los colegios privados los papás les toca ir un poquito más a presión, y por eso cuando miramos cómo les va a los unos, cómo les va a los otros en los colegios oficiales, muchas veces tenemos grandes dificultades porque los papás no tienen ningún compromiso, porque nadie los comprometió desde el principio. Y entonces los papás juegan a un juego al que jugaron mis papás también, y por demás era muy cómodo. Díganme, chino, si no. Sí, zámpese esa colombina, mira, si se la traga entera y entonces se ahoga. Entonces, en la época que yo era chiquito, jugábamos a cada sapo en su charco. Una cosa es el colegio y otra cosa es la casa. Y los papás no se meten en el colegio y el colegio no se mete en la casa. Y entonces uno andaba tranquilo porque nadie sapeaba cosas. Ahora esto es un concurso de sapería terrible, ¿no? Entonces cuando el estudiante de séptimo, de octavo ve que el papá llegó al colegio miércoles, la angustia, gastritis instantánea, porque eso o lo llamaron para ponerle quejas o vino a poner quejas. Y entonces, ¿quién lleva? Del estudiante. Entonces, ojo, porque ahí se tejen, pero, digamos, cuando en el ingreso no se establecen acuerdos, compromisos, una presentación del colegio muy amable, todo esto, después es mucho más difícil tener un buen contacto y una relación fluida con los padres de familia. En segundo lugar, la familia interviene de forma permanente e invisible a través de los comportamientos que los niños aprenden en el hogar, apoyando o contradiciendo lo que se enseña en el colegio. Entonces, en la casa, el papá es absolutamente dulce, amable y no hace un carajo. Está todo el tiempo en la casa, en una hamaca linda que hay ahí que le regalaron los papás. Y se mece y cuando llegan, mi amor, ¿cómo te fue? Y luego llega la mamá hiperestresada porque es la que trabaja, es la que aporta, es la que manda, es la que hace. Y cómo nos va a extrañar en el colegio que la hija, que tiene 15 años, le casque a todos los compañeros del salón. Ella ha aprendido un patrón de cómo se es mujer. Y en esa familia se es mujer mandando, produciendo, generando cosas, dando instrucciones, moviéndose. ¿Por qué? Porque el papá es todo un amor y una dulzura, pero no hace un carajo. Está echado, no regaña a nadie. Y la mamá lo despierta a periodicazos. ¡Echa a comer, carajo! Entonces el tipo se para tranquilo y come. Entonces resulta que esa muchacha va adquiriendo un patrón, está recibiendo una educación permanente en la casa. Yo estoy poniendo caricaturas, a veces no son tan caricaturas, a veces son bastante reales, pero para mostrarles que los niños todos los días están recibiendo una carga de educación. El papá o la mamá, ambos son intelectuales.
Y entonces ambos son profesores universitarios. Y se sientan a la mesa y entonces la pelea del papá y la mamá es: yo no estoy de acuerdo contigo porque yo creo que tú tienes problemas epistemológicos. Y la mamá le dice: no, porque tú eres un incoherente metafísico. Y entonces los niños que hay ahí miran esa discusión y miran esa pelea, y cuando llegan al colegio, un día le sueltan al rector: señor rector, a mí me da pena, pero usted tiene incoherencias axiológicas muy profundas. Y entonces el rector le casca al chino por insolente y porque además no le entendió. Esto que les estoy contando es casi, con un poquitico de exageración, triste exageración, pero es casi autobiográfico. Cuando mi hija mayor entró a la universidad a estudiar psicología, le pusieron a hacer un trabajo el primer mes en una clase de filosofía. Le pusieron a hacer un trabajo sobre teoría del aprendizaje, alguna cosa de esas de psicología, y ella hizo un trabajo de 15 páginas y se lo devolvieron con una calificación 1. Usted copió. No, ella nunca copió. La pobre criatura oyó hablar de epistemología desde que tenía 2 años, y tica ella. Pero sabía, le parecía normal, le parecía natural hablar de cosas que había oído hablar desde muy chiquita, que había oído a las conversaciones, las discusiones de los papás. ¿Qué pasa con un niño de 8 años que llega a su casa y resulta que en su casa va mucha gente y resulta que en su casa beben trago? Bien, no mal, bien, dos traguitos, no 10, 2. Pero resulta que a la casa del muchacho van personas que se interesan por la política, y entonces hablan de la política, y el uno dice que qué horror lo que está pasando en este país, y el otro habla que cómo se le ocurre, que no han elegido el fiscal, y el niño oye, mientras tanto juega con un carrito, con una vainita. Pues ese niño está siendo educado políticamente en su casa. Y en un determinado momento, eso que ese niño está escuchando hace que afloren cosas. Pero ¿y qué tal si en la casa la mamá está todos los días fregando al papá para que le dé plata para ponerse unas pochecas de plástico, para subirse el rabo, para inflarse la jeta con botox, para comprarse la ropa exótica de la que me venían hablando por el camino? Pues entonces, ¿qué clase de niña es esa? Y además están viendo la televisión, y además están viendo El Capo, y además están viendo las muñecas de la mafia, y además están viendo las pandillas, y todavía pensamos que en el colegio los podemos educar, que somos ingenuos. Esos llegan todos los días repasados. Entonces resulta que esa educación que los niños reciben en la casa o apoya y refuerza la del colegio, o la contradice radicalmente, porque si en el colegio estamos empeñados en que a los niños les guste el conocimiento, pues qué chévere el niño que oye hablar de epistemología, porque a lo mejor tiene unas cosas muy chéveres, y resulta que hay unos niños hijos de un biólogo, y entonces el chino trae bichos todos los días y sabe de sapos y sabe de mariposas, y el otro esto. Pero si la mayoría de los niños son light, pues es muy complicado.